Buenas noches a todos. Bien, gracias a Dios. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica de este 8 de mayo. Vamos a tomar el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 16 y siguientes. Capítulo 19, versículos 16 y siguientes. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho, yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, lo he escrito. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, presentes aquí en la escuela y los que se conectan a través del Facebook, hemos venido en esta Pascua estudiando la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el relato del Evangelio joánico, en razón de que, como dijimos desde el principio, es una aproximación a la pasión no desde la tragedia, desde el dolor, desde Jesús como víctima, sino desde la exaltación o la glorificación. Y en la escuela pasada habíamos visto esta cuarta parte en la hojita que les entregué, ¿cierto? Y estábamos en esos diálogos entre Jesús y Pilato, y cómo se nos habla profundamente de la realeza de Jesús como rey. ¿Dónde habíamos quedado los que anotan por ahí en el cuaderno cositas? A ver, Claudia, ¿usted qué fue lo último que anotó? Terminamos la tercera y pasábamos a la cuarta. Bueno, entonces, para empezar la cuarta, ustedes ven ahí en la hojita, los que nos siguen por el Facebook, pues también yo les envié la hojita la vez pasada. Ahí está también dividida en 7 escenas, todas señalando la realeza de Jesús, ¿sí? Entonces, la primera escena de esa cuarta parte inicia en los 2 primeros versículos, es decir, capítulo 19, versículo 16b al 18. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Por qué hablamos ahí de realeza? Porque ya Jesús está vestido con un traje, así sea burlescamente por las autoridades de rey, y coronado. Y fíjense que el evangelista, como hemos dicho, no se fija mucho en lo que nosotros llamaríamos el camino del Calvario,
al que se le dedica mucho tiempo, ¿sí? Nosotros hacemos el Vía Crucis incluso con 14 estaciones. San Juan aquí lo resume en un versículo. Tomando pues a Jesús y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Resume ese camino del Vía Crucis que nosotros hemos extendido tanto con relatos de otros lugares de los evangelios sinópticos. Aquí San Juan lo resume, simplemente Jesús tomó la cruz, no necesita ayuda del Cireneo. Él, como hemos dicho, va a la pasión, digámoslo así, con cierta serenidad. Y fíjense que el evangelista no pone a Jesús en medio de dos ladrones, o de dos bandidos, o de dos malhechores, como dice, por ejemplo, San Lucas. No, simplemente lo crucificaron y con él a otros dos. ¿Ya? Es decir, le quita todo ese carácter, digámoslo así, despectivo o degenerativo, no porque los otros evangelistas sean despectivos o degenerativos, sino que la intención del evangelista San Juan es presentar la pasión, como hemos dicho, como una exaltación, como una glorificación, no como un abajamiento o un rebajamiento, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos ahí de realeza. Luego del versículo 19 al 22 sigue diciendo: Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Es decir, la autoridad romana, o quien representa la autoridad romana en Judea, proclama con una inscripción a Jesús Nazareno como Rey de los judíos. La proclama. Pone en un documento, si queremos llamar oficial, el reinado de Jesús. Es una ironía de Juan, poner a Pilato en toda esta situación. Ya les había dicho hace 15 días que en ese diálogo de Pilato con Jesús, que lo sacaba afuera para hablar con el pueblo, que luego ingresaba con él: ¿eres tú rey? Yo soy rey, para esto he venido, ¿cierto? Que lo pone en el sitio donde se sentaba la autoridad, el litróstoto se llama en griego, ¿cierto? Es una forma del evangelista indicar y mostrar cómo Jesús es rey. Pues ahorita hay una inscripción que lo proclama como tal. Y dice el versículo 20 que esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Y añade en el versículo 21, no, todavía en el 20, que estaba escrita en hebreo, latín y griego. Es decir, en las tres lenguas conocidas en ese entorno y que abarcan o que tienen la finalidad de mostrar que Jesús es rey de un mundo muy amplio. El hebreo era la lengua de los judíos, por tanto la lengua religiosa de todos los que vivían allí. Jesús es rey de todo lo religioso. El latín es la lengua del Imperio Romano. Jesús es rey también de lo político, aunque él no se declara un rey político. Recordemos que en el Evangelio según San Juan, cuando hace la multiplicación de los panes, lo quieren proclamar rey y él más bien se esconde. Por eso a Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, hace tiempo que hubieran venido a rescatarme mis soldados, pero mi reino no es de este mundo. No está diciendo que no es rey, pero no como lo entienden los hombres. Pero Pilato pone en la inscripción de la cruz un reinado de dominio político, llamémoslo así, o del mundo que entendía la lengua latina. También Jesús es rey de allá. Y en griego era la lengua del común de la gente, era la lengua que la cultura griega, el imperio griego cuando gobernó, había dejado en una extensión vasta en todo lo que era el imperio romano
y en parte de lo que antes era el imperio griego. Por tanto, Jesús es rey también de la cultura, de la lengua, de todos. Es decir, es un universalismo, no es rey de una porción, de un grupo, de un reinado, es rey de todos. ¿El arameo no estaba en ese momento? El arameo, el hebreo desciende del arameo, ¿sí? El arameo es mucho más arcaico, llamémoslo así, ¿cierto? 21, el versículo 21 dice: los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy rey de los judíos. Yo les dije que leyeran el Evangelio según San Juan y subrayaran todas las veces en que aparecía rey o reinado. ¿Encontraron muchas veces o no? 22. Bueno, 20, vea. Muchas veces está, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque nos vamos a dedicar precisamente a subrayar esa realeza o ese reinado que la pasión del Evangelio según San Juan nos trae. Entonces, claro, los judíos los sumos sacerdotes de los judíos no aceptan, no quieren aceptar a Jesús como rey. Y Pilato responde con esa frase lapidaria que muchas veces utilizamos en el lenguaje común: lo escrito, escrito está. Por eso dicen por ahí que lo que no está escrito no existe. Y hoy que ya desafortunadamente mucha gente no confía en la palabra del otro, hay que poner por escrito, en notaría y con sellos y resellos, porque si no la gente se patrasea, como decimos vulgarmente, ¿cierto? Se vuelve para atrás. Bien. Llegamos entonces a la tercera escena, versículos 23 a 24. Habla ahí textos de cumplimiento. Textos de cumplimiento significa que se nos va a referir unos textos del Primer Testamento, ¿sí?, que se cumplen ahorita en la pasión. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rompamos, sino echemos a suerte saber a quién le toca, para que se cumpliera la escritura: se han repartido mis vestidos, han echado a suertes mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Con esta indicación está el texto indicando el Salmo 22, que habla precisamente de esa túnica que no fue rota. La nota de pie de página de la Biblia de Jerusalén habla que esa túnica, que era de una sola costura, posiblemente es una alusión al sacerdocio de Cristo en la cruz, ¿sí?, porque la vestidura del sumo sacerdote no debía tener ninguna costura, ¿cierto? Entonces, ahorita en la cruz Jesús es sumo sacerdote. La iglesia y la liturgia de la iglesia así lo toma. En el altar Él es a la vez víctima y sacerdote. Víctima porque se entrega, sacerdote porque es el que oficia, ¿cierto? Entonces, un texto de cumplimiento porque lo que decía el Salmo 22, versículo 19, ahora es aplicado a este detalle, llamémoslo así, de la pasión de Cristo, cuando, pues como fue crucificado desnudo, cuando los soldados quieren tomar las vestiduras. Luego llegamos a lo que se conoce como dones escatológicos, o los dones que Jesús regala en la cruz. Están del versículo 25 al 30 del capítulo 19. ¿Cuáles son esos dones? Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre. Ya les había dicho que están 2, pero no se dice si son ladrones, si son malhechores, no, están 2 y Él en medio de ellos. Juan resalta más la presencia del discípulo amado, de María y de otras mujeres. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Un don de Jesús
en la pasión es la maternidad de María para la iglesia, para el discípulo amado, que muchas veces me han escuchado decir, el discípulo amado, ¿quién es? Cada uno de nosotros puede ser el discípulo amado. Aquí no dice que sea Juan, fíjense que dice, y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice a la madre, ahí tienes, ¿sí? Nosotros somos, o podemos ser, o Dios quiere que nosotros seamos el discípulo amado. Hoy, en el Evangelio según San Juan, leíamos en el capítulo 14, pues el Evangelio que trae la liturgia para el día de hoy, el que me ama, escucha mis palabras, guarda mis mandamientos. Mi Padre y yo vendremos a habitar en él. El que me ama es amado por mi Padre. Y uno tiene que preguntarse ante la pregunta de Judas Tadeo, pobre Judas Tadeo, como quedó tocayo del Iscariote, muchos lo confunden. ¿No ven que a nadie ponen de nombre Judas? Yo no conozco ningún niño por ahí que lo ponga Judas. ¿Ah? Pecado, ¿cierto? Cambio Pablo, Pedro, Santiago, hay muchos. No hay niños, bueno, yo no conozco muchos niños llamados Judas, muchos no, ninguno realmente. Ahí tienen pues el nombre para un nieto. Para que lo propongan, ¿eh? Porque este Judas Tadeo además tiene mucha piedad, pues tiene muchos seguidores, San Judas Tadeo. Hoy Judas Tadeo, en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, pregunta a Jesús, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no a otros? ¿Cierto? Y eso debería hacernos preguntarnos, ¿yo por qué sé de Jesús y otros no? El que me ama escucha mi palabra. ¿Yo por qué escucho la palabra? Porque o mi mamá, o mi abuela, o mi catequista, o mi profesora, o un sacerdote, o una religiosa me lo hizo escuchar. ¿Y por qué mi vecino, mi compañero de trabajo no la ha escuchado? ¿Será que está esperando que yo se la anuncie? Para que sea discípulo amado. Esas son preguntas que surgen del Evangelio y que uno se tiene que hacer. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué tengo fe? Porque nací en Colombia. Y si hubiera nacido entonces en Arabia o por allá en un país musulmán. ¿Sí? ¿Y por qué otros no conocen de Jesús, cierto? Entonces, primer don, la madre. Luego vienen otros dones que se han llamado como el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, que muchos los han visto ahí en razón del costado abierto de Jesucristo. Versículos 28 y siguientes. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Miren la forma tan serena en la que Jesús muere según el Evangelio joánico, ¿sí? Texto de cumplimiento, para que se cumpliera la Escritura, ¿cierto? Tengo sed. ¿Dónde dice eso la Escritura? Está citando el Salmo 69 y también el Salmo 22, ¿sí? Y entonces vienen estos otros dones que llamamos escatológicos, o que llamamos pues a futuro del momento presente de la pasión y de la muerte del Señor. Los judíos, como era el día de preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Como era el día de preparación ¿para qué? Para la Pascua. Recuerden que en el Evangelio según San Juan, Jesús no muere el día de Pascua propiamente, sino el día antes. Yo creo que se los he dicho aquí varias veces. Mientras los judíos, el papá pues de la familia o el jefe de la familia, estaba llevando el cordero al templo para el sacrificio, Jesús en el Calvario estaba muriendo, siempre según el Evangelio joánico. ¿Sí? En eso no coincide con los sinópticos. ¿Sí?
Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿cierto? En los sinópticos, en cambio, Jesús muere el día de Pascua. Aquí nos dice el evangelista, como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran, ¿sí? Y la nota de pie de página de ese versículo 31 del Evangelio dice, para acelerar la muerte, ¿sí? Para acelerar la muerte. Entonces, luego dice, al llegar a Jesús, bueno, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. No los llaman nunca malhechores, ni bandidos, ni buen ladrón, ni mal ladrón, ¿sí? Eso de buen ladrón es un dicho nuestro, no lo dice la Sagrada Escritura. Más fácil el ladrón arrepentido, ¿cierto? Porque buen ladrón como que no suena, ¿cierto? Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, como lo vieron ya muerto, ¿cierto? Es decir, como lo hallaron. Y entonces en el versículo 34 dice, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno, citando el libro del Éxodo en el capítulo 12, que habla del Cordero que se llevaba para la Pascua sin quebrarle ningún hueso, ¿cierto? Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, citando al profeta Zacarías. Entonces, el agua y la sangre han sido vistos por la Iglesia, en razón de estos textos de cumplimiento del Antiguo Testamento, como la realidad, la sangre, pues es muy claro, la realidad del sacrificio, el cordero degollado y sacrificado en el templo, ahorita es Jesús, en este caso ofrecido por la salvación del mundo. Y el agua es símbolo del Espíritu Santo que atestigua la fecundidad espiritual. Por eso muchos padres han visto, y no sin fundamento, en el agua el símbolo del bautismo y en la sangre el símbolo de la Eucaristía, y en estos dos sacramentos el signo de la Iglesia nueva que nace precisamente en el madero de la cruz con el nuevo Adán. La Iglesia nueva Eva, Cristo nuevo Adán, ¿sí? Por eso se habla de textos de cumplimiento. Bien, luego llegamos a la sexta y séptima escenas, versículos 38 y 40, y 41 y 42, que hablan de una sepultura también real, es decir, como si fuera un rey. Con realeza, sí. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. A las grandes personalidades y a los reyes los sepultaban ungiéndolos. Y aquí se dice 100 libras. Si Judas se escandalizó en la unción de Betania, porque María había entregado ese perfume, ¿sí? Dígame aquí que fue 100 veces más de lo que María derrochó allá. Esta es también una característica de San Juan para mostrar la realeza de Cristo, la grandeza de Cristo ya muerto, sepultado como un rey. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces fíjense que esas escenas, tercera y cuarta, del Evangelio según San Juan, hablan precisamente de la pasión y muerte y sepultura, pero no de un modo dramático, triste, sino victorioso, exultante, glorioso,
¿sí? Cristo hasta muere muy sereno, no dice, no muere gritando el salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni muere, en tus manos confío mi espíritu, sino todo está cumplido. Y dice el texto, y dicho esto, expiró, entregó su espíritu, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Sí? Bien, estas dos escenas las vamos a dejar para Dios mediante dentro de 8 días, cuando hablemos de las escenas de resurrección en Juan, que son muy bonitas. Vamos a centrarnos de nuevo ya pues como en las conclusiones teológicas, llamémoslo así, que sacamos de este relato de la pasión que hemos visto y leído. Esa es la hojita de hoy que aquí les vamos a entregar y que mandé por WhatsApp. Por ahí algunos ya me escribieron que no la pudieron abrir. Voy a buscar otro formato a ver si la pueden abrir. Pero aquí en la escuela la escuchan y ya después les llegará la hojita si no la han podido abrir. Entonces hemos hecho como un recuento del relato de la pasión en el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Esta hojita la he titulado La pasión gloriosa de Jesús en el cuarto Evangelio, porque como hemos visto es una pasión gloriosa, glorificadora. Entonces, el tema central de esa pasión es ¿cuál? La realeza de Jesús, el reinado de Jesús, ¿cierto? Entonces dice aquí la hojita, y vamos a ir tomando la Biblia para ir leyendo los textos bíblicos cuando sea el momento. Es precisamente en el relato de la pasión donde Juan ha querido concentrar su reflexión sobre la realeza mesiánica del Salvador. Fíjense, un tema muy importante en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, es el reinado de Dios. Incluso muchas parábolas inician el reino de Dios o el reino de los cielos se parece a. O sea, los sinópticos mencionan mucho el tema del reino de Dios. Juan no lo menciona tanto, sino que deja para el relato de la pasión la reflexión de la realeza mesiánica del Salvador. Ese es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta y que diferencia a los sinópticos del Evangelio según San Juan. Por eso les he puesto aquí que es precisamente en el relato de la pasión donde Juan ha querido concentrar su reflexión sobre el reinado de Cristo. Un reinado que es en la cruz y que trae la salvación, pero reinado, ¿cierto? En efecto, podemos advertir fácilmente que en el relato joánico de la pasión, el tema principal es la realeza de Jesús. Ya lo mencionábamos en la clase pasada y hoy lo hemos vuelto a mencionar. El tema central de la pasión es la realeza de Jesús. Jesús es rey, rey. El vocabulario real, o sea, de rey, se hace aquí mucho más denso y significativo. De 16 usos de basileus, basileus es rey en griego, basileus, basileus. De ahí viene la palabra, por ejemplo, basílica. Basílica significa reina, ¿cierto? Iglesia reina, ¿sí? Entonces, de 16 usos de basileus, basileus es el griego, rey, a lo largo del Evangelio, 12 se encuentran acumulados en los capítulos 18 y 19. Fíjense la proporción. De 16 veces que aparece la palabra rey en todos los 21 capítulos del Evangelio, de esos 16, 12 están en los capítulos 18 y 19, que son el relato de la pasión. Quiere decir que los otros 4 no están ahí. Uno de ellos es el capítulo 6, querían hacerlo rey, ¿cierto? Aquí nos encontramos con escenas claramente de realeza y en la hojita les he puesto prácticamente 12 escenas de realeza, 12 escenas donde se destaca esa realeza. Primera, la exaltación, la cruz como exaltación.
Exaltar significa mostrar, sobresalir en alto. Por eso el crucifijo está en alto, ¿cierto? Los 3 anuncios sinópticos de la pasión, presentada como humillación del Hijo del Hombre, tienen su paralelo en Juan. Es decir, los evangelios sinópticos, los 3, traen 3 anuncios de la pasión. Normalmente con esta fórmula: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes y de las autoridades. Será ultrajado, azotado, lo crucificarán y al tercer día resucitará. Fíjense que el énfasis de esos anuncios de la pasión son: será ultrajado, rechazado, despreciado, lo crucificará. O sea, en los sinópticos encontramos 9 anuncios de la pasión, 3 por cada evangelista. En San Juan no aparecen así. ¿Qué estamos diciendo aquí? La pasión anunciada en San Juan no es en sufrimiento, sino en exaltación. La elevación en la cruz es para Juan el acontecimiento salvífico revelador que por una parte manifiesta al máximo el amor del Padre por la humanidad. Alguien que busque Juan 3, 14, 16, pues ese texto es muy conocido: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea se salve por él, ¿cierto? Y por otra, la verdadera identidad de Jesús. Otras personas que busquen Juan 8, 28, ya que lo muestra dotado de una categoría divina, vencedor sobre el maligno y el mundo. ¿Cómo? Victorioso, ¿sí? Juan 14, 3, 14, b 16. ¿Quién lo encontró? Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Miren que el evangelista empieza citando un acontecimiento que narra el libro de los Números, cuando en el desierto los israelitas eran picados por serpientes venenosas y Dios suscitó en Moisés que pusiera una serpiente y el que la mirara quedaría curado. ¿Sí? No es el momento pues aquí de meternos en todas las interpretaciones que tiene la serpiente en el pueblo de Israel, pero lo cierto del caso es que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así será elevado el Hijo, ¿sí? Será elevado o exaltado o mostrado. En otro lugar, en el capítulo 12 dirá que cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí, ¿cierto? O sea, la cruz no es vista como lo que era, un suplicio, tal vez el castigo más horrendo que tenían los romanos para los criminales más perversos. Es vista como exaltación. Así será elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Eso de San Juan es muy bonito. Dios no condena a nadie, no juzga a nadie. Dice ahí más adelante en el capítulo 3. La presencia de Cristo y de Cristo en la cruz es para la salvación. Y Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hago. Es decir, no solamente es la exaltación de Jesús, sino que esa exaltación lo hace ver como Dios en su condición divina. Este es el primer elemento de la realeza. La cruz es una exaltación. Segundo, la hora de Jesús. El evangelista San Juan es prácticamente el único, distinto a los sinópticos, que habla de la hora.
Jesús es consciente de la hora. Si se acuerdan, en las bodas de Caná, la respuesta de Jesús a María es: aún no ha llegado mi hora. Capítulo 13, versículo 1, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces la hora aparece en muchos lugares del Evangelio. Ahorita vamos a ir leyendo estos textos que aquí les he traído algunos. La pasión de Jesús es entendida como la llegada de la hora, anunciada y esperada durante el ministerio. O sea, la pasión no lo cogió por sorpresa Jesús. Es la hora. La hora se cierne sobre la actividad de Jesús ya desde los inicios y la divide en dos periodos: la espera de la hora y la llegada de la hora. Leamos Juan 2:4, Juan 7:30, Juan 8:20. Esos tres textos indican antes de la hora. El de 2:4 es el relato de las bodas de Caná, ¿sí? Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. ¿Sí? Como quien dice, este no es el momento todavía de ponerme a hacer milagros. Pero como María es como es, ¿qué le dijo a los sirvientes? Hagan lo que Él les diga. 7:30. Ella puede tenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Esto es en un momento en el que, después del relato de la multiplicación de los panes y luego en ese capítulo 7 que es tan hostil con los judíos, ellos quieren detenerlo y el evangelista dice: todavía no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras las pronunció en el tesoro, mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nadie le prendió, nadie lo tomó, nadie lo arrestó. Todavía no había llegado su hora. ¿Sí? El tesoro del templo. Estaba predicando en el templo, en el lugar de las ofrendas. Es que de los capítulos 5 al 10 del Evangelio según San Juan, es un diálogo muy hostil entre Jesús y los judíos. ¿Sí? El Evangelio según San Juan, en los primeros 4 capítulos, digámoslo así, hay como una aceptación de Jesús de parte de muchos y un crecimiento. En el capítulo 1 aparecen los discípulos de Juan Bautista, a quienes Juan les dice: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno de ellos era Andrés, el otro no es mencionado, y siguen a Jesús. ¿Ve? Ese otro que no es mencionado, bueno, ahí parece que volvió. Entonces, eso por ejemplo en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, cuando empieza con este relato de las bodas de Caná, el relato en 2:11 me parece, concluye diciendo que muchos creyeron en él al ver el signo que hacía. Luego en el capítulo 3 encontramos el diálogo con Nicodemo, con Natanael. Nicodemo que representa al pueblo judío, muchos que creen en Jesús, procedentes del judaísmo. Nicodemo era un discípulo de Jesús en el fondo. Fíjense que ahorita que leíamos el relato de la pasión, fue el que llevó toda esta unción. José de Arimatea era un discípulo a escondidas. Luego en el capítulo 4, el diálogo con la samaritana. Y dice al finalizar el capítulo 4 que muchos samaritanos creyeron en él, no por lo que decía la mujer, sino por lo que habían visto de él. En el mismo capítulo 4, la curación del hijo del funcionario real. Entonces miren, esos 4 capítulos primeros del evangelista San Juan son como un crecimiento en la fe de distintos grupos de personas. Eso hace que la comunidad joánica, a la que son escritos el Evangelio y las cartas joánicas, sea muy amplia. Hay judíos, hay discípulos de Juan Bautista, hay samaritanos, hay paganos. Es una comunidad muy amplia, todos como que aceptando con gusto a Jesús. Pero a partir del capítulo 5, especialmente por la curación del tullido de la piscina de Betesda,
por el tema de la multiplicación de los panes, y luego en el capítulo 9 por la curación del ciego de nacimiento, empieza un conflicto entre Jesús y los judíos, representado especialmente por los fariseos, ¿sí? A muerte, a muerte. A Jesús lo llaman diablo, lo llaman samaritano, lo quieren apedrear. Como escuchamos en esos dos textos, no lo tomaban porque no había llegado su hora, pero esa discusión es a muerte, es violenta. Y Jesús también con ellos es fuerte. ¿Sí? Ustedes son hijos de Moisés, si creyeran a Moisés me creerían a mí. Ustedes tienen por padre a Abraham, si obedecieran a Abraham me creerían a mí, porque Abraham habló de mí, ¿cierto? Léanse esos capítulos del 5 al 10 y verán todo ese conflicto. Ahorita, la semana pasada, el evangelio que los textos que estábamos leyendo eran del capítulo 10 del evangelio según San Juan, que nosotros nos quedamos muy bonito con la imagen romántica del buen pastor que coge la ovejita, que es cariñoso, pero ahí es un diálogo hostil. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, porque hay bandidos, ladrones, extraños que matan las ovejas. Eso que está diciendo Jesús es a los judíos, a los fariseos, a las autoridades sacerdotales, ¿cierto? Nosotros nos quedamos ahí con lo romántico, pero el discurso del buen pastor es un discurso fuerte, hostil. En 10:22 dice que era la fiesta de la dedicación del templo y Jesús es fuerte con los judíos, porque para los judíos el templo es muy importante, entran por la puerta del templo. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí puede salir tranquilo y volver a entrar. Los otros son ladrones, los que han venido antes de mí son salteadores, que no les interesan las ovejas, son asalariados, las matan, hacen estrago. Por eso insistía tanto, mis ovejas escuchan mi voz. Y entonces claro. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Y Él nos protege, ¿cierto? La pregunta es si escuchamos la voz del buen pastor. Porque hoy como hay tantas voces y esas voces seducen, uno lo siente mucho con los fieles que le preguntan, Padre, ¿sí será que esto es verdad? En la confesión, Padre, yo he creído toda la vida que esto no era pecado, pero es que cuando me pongo a hablar con la gente me dice, pues que usted es que es boba. Es decir, como dice el Evangelio según San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, es porque su palabra es verdad. Y ahorita vamos a escuchar en estos días, el domingo próximo, nos va a enviar el Espíritu. Él los llevará a la verdad completa. Es decir, es necesario escuchar al Espíritu para que nos recuerde la verdad de Jesús. Porque es que si no escuchamos su voz, hay otras voces que seducen, que atraen, que lo llevan a uno. Y uno como que les va haciendo caso. Y ahorita mencionaba alguien por allá, sotoboche, que hoy aparecía en el Evangelio, que a ese espíritu lo llama paráclito. Palabra paráclito es una palabra griega que significa defensor. Les envío el Espíritu Santo para que los defienda, porque es que hay muchas situaciones de las que nosotros no somos capaces de defendernos. Sentimientos equivocados, pasiones desordenadas. Uno cree que controla las cosas y mentiras. Necesita el Espíritu que lo defienda, pero para eso hay que invocarlo y escuchar la voz del pastor. ¿O no les ha pasado que uno, no, yo supero esta situación, yo supero esta pasión, yo supero este vicio, yo supero... Uno lo escucha mucho en la confesión y yo siempre me pregunto, ¿cómo cualquier persona entra a un vicio cualquiera, a una adicción? Encontró el camino para entrar y se le olvidó por dónde es para devolverse. Porque uno lo escucha con dolor, Padre, es que yo no quiero ser más borracho, yo no quiero ser más drogadito, pero es que no soy capaz. Eso es estar enajenado, ¿cierto? Eso es muy duro. Pero el de salir es más lento que el de entrar. Además, porque para entrar usted tiene muchas voces que lo invitan y lo animan, entre. Pero cuando lo ven hundido, solo mi Dios. Y de pronto la familia o la mamá que quiere la ovejita negra. De resto, abandonados totalmente.
¿O no les ha pasado que uno necesita un defensor? Uno no es capaz de defenderse solo. Piensen y verá que uno... Y a veces ni defensor tiene. Así es. Ángela. Padre, pero uno debe conocer primero a Jesús para poder luego conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace conocer a Jesús. Yo pensé que uno debería acercarse a Jesús y si al acercarse a Jesús uno entendía el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo lo defino así de una manera muy simple. Es la vida de Jesús en nosotros. ¿Cómo conozco a Jesús? Fundamentalmente por los evangelios. A mí cuando la gente me pregunta, Padre, enséñame a orar, yo no veo un camino más natural que la lección divina. Escucho a Dios en su palabra, Él me habla, yo le respondo, Él me habla, yo le respondo. ¿Qué dice esta palabra? ¿Por acción de quién? Del Espíritu Santo en mí. Entonces, claro, yo me voy acercando a Jesús, pero es el Espíritu el que está en mí, favoreciendo ese acercamiento a Jesús. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, nadie puede decir Jesús es Dios si el Espíritu no habita en él, ¿cierto? Es el Espíritu el que nos mueve a hacer eso, pero hay que invocarlo. Lo que pasa es que hay gente que ni siquiera sabe que hay Espíritu Santo, como le dijeron en el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pablo fue, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo, ¿cierto? Bien, ¿estamos? Tercero, todavía en la hora. La espera de la hora, ya leímos los textos. Y la llegada de la hora. Juan 2, 23, 27, 13:1 y 17:1. Yo no sé si ese es Juan 2 o Juan 12. Alguien que nos lea, por favor. Juan 2:23. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, pues les conocía a todos. No, es Juan 12, ahí faltó un unito. Juan 12, 23 dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Sí, faltó un 1. Y en 12:27 estaba dormido el Padre ahí cuando escribió eso. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora, para esto. Entonces es Juan 12, 23 y 12, 27. Juan 13:1, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y Juan 17:1. Alguien que... Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Miren, ya aquí empieza propiamente la hora. En estos capítulos 12, 13, 14, 15, 16, que son los inmediatamente anteriores a la pasión. Recuerden que San Juan concentra en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, en 5 capítulos, concentra los sentimientos de Jesús como más íntimos en una noche, en el cenáculo, víspera de la pasión y muerte. Seguro que eso no fue así pues en esa noche nada más, pero Juan recopila todo eso y lo pone en ese momento. Les he dicho mucho eso, ¿no? De Juan 1 a 12 hay 3 años, Jesús para arriba y para abajo, con mucha gente. De Juan 13 a 21, 3 días, solo con los suyos, en la intimidad, ¿sí? Jesús vive consciente entonces de esa hora final, de forma que evidentemente la pasión no lo tomará por sorpresa. Al contrario, Él sabe que para esto ha venido, que esa hora supondrá para Él exaltación y gloria, que será la hora de su triunfo sobre las tinieblas. ¿Sí? La hora de su triunfo sobre las tinieblas. Bien,
Tercero, la majestad de Jesús. La majestad de Jesús. Un momento importante de la manifestación del misterio de Jesús en la pasión se da en la escena de Getsemaní con la expresión yo soy, que toma su fuerza enlazándose con el nombre divino de Yahvé en el Antiguo Testamento. Se los explicaba hace 15 días en la escuela. Cuando en 18:1 y siguientes llegan a apresar a Jesús, Jesús no está escondido y lleno de miedo, como todo un varón. ¿A quién buscáis? Y le responden, a Jesús de Nazaret. Y dice el texto, todos se postraron. Por eso se habla de la majestad de Jesús. Todos se postraron ante él. Y él responde, yo soy. Ahí se postraron. Ese yo soy, recuerden que es el nombre de Dios en el libro del Éxodo. ¿Quién eres? Para decirles a aquellos, ¿quién me ha enviado? Yo soy el que soy. Ahorita Jesús se atribuye ese título. Y en San Juan ese yo soy aparece frecuentemente. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el agua viva. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. ¿Sí? Esta condición divina de Jesús, fundamento de su realeza, es lo que le permite ser el dueño de la situación en cada momento. Su acción tiene proporciones cósmicas, ya que es el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Consciente de esto, Jesús no actúa como víctima, sino como soberano cuya dignidad nadie puede eclipsar. Por eso en Getsemaní lo vemos sereno, tranquilo, actuando, como dominando la situación. No son los soldados los que vienen a dominarlos, sino que Él los domina a ellos. Y obediente se deja apresar y va a la pasión. En medio de la crudeza de la pasión, va con cierta serenidad. Hemos dicho eso mucho, esto es característico del Evangelio según San Juan. Cuarto, conocimiento de Jesús. De alguna manera ya en la hora lo veíamos, ¿cierto? Conocimiento de Jesús. Otro elemento que tiene especial incidencia en este momento de la pasión es el conocimiento sobrehumano de Jesús. Sobrehumano, o sea, va más allá de lo natural. Siempre sabe lo que sucederá. Vamos a leer esos textos, Juan 13:1, Juan 13:19, 14:29, 16:1, 4 y 33, 18:4, 19:28. A ver, pues manejemos la Biblia, a ver. 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Juan 13:19. Se los digo desde ahora, ¿sí? Eso es después del lavatorio de los pies, ¿sí? Va a la muerte. Se los digo desde ahora, es decir, yo ya sé lo que va a suceder, pero a los discípulos se los advierte desde ahora. Juan 14:29. Y esto os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda... Ese era, y Juan 13:19. Os lo digo desde ahora, antes de que Ah, sí, es el mismo. Simplemente que está en los dos lugares aparece lo mismo. Es decir, Jesús es consciente. Juan 16:1. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Juan 16:4. os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Juan 16:33. Digo todo esto para que encuentren paz en su porque en el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor, porque yo he vencido el mundo. Juan 18:4. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Juan 19:28. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed.
para que se cumpliera la escritura. Mire, pero de una manera serena, Él sabe. Y sobre todo nos da confianza. Ayer lo decía el Evangelio, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Esas apariciones evidentes que anuncian cosas catastróficas y terror y que quieren infundir miedo, eso no es del Evangelio. Jesús no infunde miedo. Jesús infunde confianza. Infunde confianza. Uno a veces como sacerdote, padre, es que usted inspira mucho respeto y a uno como que le da miedo, a uno le da una tristeza porque... No. Jesús no infunde miedo, ¿cierto? Bien. Anuncia su muerte, Juan 12:24, Juan 12:27, Juan 18:32. 18:32, sí. 12:24 y 12:27. 12:24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Y 27. 27 dice, ahora mi alma está turbada, y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora precisamente para esto. Claro. La imagen de la semilla de trigo es muy bella. Pues ahí pone la de trigo, cualquier semilla. ¿Qué hace la semilla? Es enterrada en la tierra, se descompone, se pudre, se muere, pero de ahí surge algo nuevo. Ese fenómeno de la naturaleza es el que nos sucede a nosotros, con la muerte. Por eso la muerte es vista como un paso, no como una caboce. Y Juan 18:32. Así se consideraba lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Exactamente. Para él pues no es un misterio angustiante la muerte, sino el paso hacia su Padre. Tiene una lúcida comprensión del designio de Dios y encara su destino con máxima serenidad, pues se trata de un regalo de Dios. Juan 18:11. Destino que es también el resultado de su ministerio como testigo de la verdad en abierta contradicción respecto al judaísmo oficial. Alguien que nos lea Juan 18:11. Jesús dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? La voy a ir a beber. Durita la copa, pero la voy a beber, ¿cierto? Miren, la muerte para Jesús es eso y debería ser para nosotros. Me parece que nosotros tenemos todavía una cultura de la muerte poco pascual. Poco pascual. ¿Cierto? Poco pascual. Le tenemos miedo, nos infunde miedo, nos da miedo que se mueran nuestros seres queridos. Pero si es el paso, ¿cierto? La muerte es como una puerta. Nos da miedo abrir esa puerta porque sabemos que es lo desconocido, pero abrámosla y verá. Hay que pedirle a mi Dios que nos ayude a morir en paz, con deseo de encontrarnos con Él. Listos, siempre listos, como dicen los scouts. Entonces hay que estar listos. ¿En qué parte de la Biblia dice que qué? Uno llora 3 días el muerto en la Biblia. ¿Que uno llora 3 días el muerto? Pues yo no sé si eso lo dice en la Biblia, sinceramente. En la resurrección de Lázaro se dice que ya es el 4.º día, porque los judíos pensaban que el espíritu, lo que llamamos nosotros alma, quedaba ahí rondando, como dando vueltas sobre el cuerpo durante 3 días. Entonces Jesús ya lleva 4 días, como quien dice, es que ya está muerto de verdad, ¿cierto? Pero esa separación de cuerpo y alma, bueno, ya ese es un problema filosófico que no es el caso aquí de tratar. Que nosotros entendemos por cuerpo esto y que esto es lo que se corrompe, no. El cuerpo orgánico se descompone y se pudre. Suena feo, pues, pero el cuerpo humano continúa y la resurrección es del cuerpo humano. Es decir, el que resucita es el mismo Bernardo con su historia, con sus sentimientos. Eso es el cuerpo humano.
El cuerpo no se reduce al cuerpo orgánico. El cuerpo no se reduce al cuerpo orgánico. Como les he dicho, creo que lo he mencionado, según la ciencia, cada 7 años nos renovamos totalmente de nuestras células. O sea que yo ya me he renovado 7 veces. 7 veces. Es decir, ¿qué queremos decir con eso? Que estas células que yo tengo hoy no son las mismas de hace 10 años. Yo no tengo ninguna célula viva de las que tenía hace 10 años, pero soy el mismo Bernardo. Usted apenas va a cumplir las 100. Voy a cumplir 49 por eso, pero ya voy para esa, ¿cierto? Están muriendo las últimas celulitas en estos días, ¿cierto? Entonces miren, las células se están renovando, ¿cierto? Por eso si a mí me mochan una mano, sigo siendo Bernardo. Manco, pero Bernardo. O sea, el cuerpo no se reduce a este organismo. El organismo se renueva. Yo no soy el mismo de hace 15 años. No hay ninguna célula que yo tenía hace 15 años en mi cuerpo. Ninguna. Pero soy el mismo en mi historia, en mi psicología, ¿cierto? Más gordo, más feo, más tonto, pero el mismo, ¿cierto? Entonces, el cuerpo, la resurrección, por eso el credo insiste, creo en la resurrección de la carne incluso, ¿cierto? Porque no, esa visión de que es que el alma sale volando y que es lo puro y que por eso se tiene que ir del cuerpo porque el cuerpo es impuro y es malo y es pecaminoso, no. Es toda la persona la que resucita, ¿cierto? Bien, ¿por qué llegamos allá? No me acuerdo. Por la muerte. Porque la muerte... entonces les decía yo que tenemos una visión de la muerte, de los seres queridos y de la propia, poco pascual. Hay muchas culturas que la muerte es una fiesta. Una fiesta. Y invitan a comer y a banquetes, porque se encontró con el amado, ¿cierto? Pero nosotros sí somos muy apegados realmente a... ¿sí? Quinto, un rey reconocido irónicamente por el poder imperial. Cuando se dice irónicamente es porque Pilato parece un títere de San Juan ahí en el Evangelio, que lo pone ahí a reconocer el reinado de Jesús, sabiendo que él es el que representa el reinado del emperador. En los diálogos de Jesús con Pilato durante el proceso romano, Pilato, consciente de los motivos políticos del arresto, inicia la conversación con el acusado con estas palabras: ¿eres tú el rey de los judíos? Pregunta que nos centra en lo esencial del proceso, la realeza de Jesús. Jesús le responde: ¿eso lo dices por ti mismo o te lo ha dicho alguien de mí? ¿Cierto? Pero así empieza Pilato, o así pone Juan a Pilato a iniciar ese diálogo. Pilato llama repetidas veces a Jesús con este apelativo, es decir, con el de rey, lo que para Juan es de suma importancia. El representante más alto del poder imperial en Palestina proclama a Jesús rey ante los ojos del mundo, representado por los judíos. En todas esas escenas que vimos de que Jesús, Pilato lo saca al pueblo, vuelve y lo entra al palacio, vuelve y lo saca, ahí aparece rey muchas veces, ¿sí? Por eso digo, Pilato es como un títere de quien escribió el Evangelio según San Juan, para ponerlo ahí a maquinar, ¿cierto? A reconocer el reinado de Jesús. Sexto, el origen de Jesús. Los judíos que no han impresionado a Pilato con la acusación de sedición, porque eso fue lo que le dijeron, alborota al pueblo, eso, sedición es que pone al pueblo, lo alborota, bueno, yo no sé, pero más o menos, ¿cierto? Ahora lo acusan de blasfemo, es decir, como la acusación política o civil no funcionó, ahorita le van a hacer una acusación religiosa. Según nuestra ley debe morir porque se hace hijo de Dios. En esta parte del diálogo, que está en Juan 19, 7, 12, Pilato pregunta a Jesús acerca de su origen. ¿De dónde eres tú? El Evangelio dice que se quedó callado, que no respondió nada. ¿Sí? Pero ese de dónde, más que del lugar geográfico donde nació,
en San Juan tiene un interés muy concreto. ¿De dónde es Jesús? De Dios. Estos días lo hemos escuchado y lo vamos a seguir escuchando. El Padre y yo somos uno. Yo hago lo que el Padre me dice. Yo no hablo por cuenta propia. Yo digo lo que el Padre me dice. Yo vengo del Padre y el Padre... Diálogos hermosísimos, claro, de esa intimidad entre Jesús y el Padre. Para terminar en 10, en ese discurso que escuchábamos del buen pastor, el Padre y yo somos uno. En esta parte del diálogo, Pilato entonces pregunta a Jesús acerca de su origen. ¿Dónde eres tú? Para Juan la pregunta del procurador es más profunda. Apunta al misterio personal de Jesús, tema que ha recorrido el ministerio público. Vamos a leer esos versículos. Juan 7, 27, 28, Juan 7, 40, 42, Juan 7, 52, Juan 8, 14, Juan 9, 29, 30. A ver, pues, utilicen la Sagrada Escritura. Pero sabemos de dónde es mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Sigue. Pero Jesús, mientras enseñaba en el templo, dijo en altavoz: me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino enviado por alguien que es veraz, pero que vosotros no lo conocéis. Eso es en esa hostilidad que les digo del capítulo 7 y 8 entre Jesús y los judíos. Cuando venga el Cristo, ¿sí? En cambio de este sabemos de dónde viene. Este viene de allí de Nazaret, es hijo de José y María. Es que de Galilea puede salir algo bueno. Y Jesús diciéndole: hombre, es que yo vengo de Dios, que es muy distinto. Ese era Juan 7, 27, 28. Juan 7, 40, 42. Muchos entre la gente que habían oído estas palabras decían: el verdadero profeta. Y otros decían que este es el Cristo, pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David. 7:52. También tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. ¿Sí? Porque los judíos le están reprochando: es que usted es de Nazaret, usted es de Galilea. Juan 8:14. Jesús le respondió: aunque yo... Que las obras hablan de mí. Juan 9, 29, 30. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabe de él. El hombre le respondió: eso no extraña, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Y más adelante dice: nunca se ha escuchado que un pecador le abra los ojos a un ciego. ¿Cierto? Porque eso es en el contexto de la curación del ciego. Blasfemia. Y de nuevo hacen sentir el cargo político. O sea, primero por sedición, luego ha blasfemado. Ahorita vuelven otra vez con lo político. Jesús, con su pretensión mesiánica, no solo contradice, sino que se opone al César. Ante esto, Pilato decide ridiculizar esa pretensión de Jesús vistiéndolo de rey por obra de los soldados. Juan 19, 1, 3. Esta escena es el centro de la estructura del relato del proceso y por lo mismo es el corazón del completo relato de la pasión. Es ese momento en que Jesús es vestido con un manto de púrpura, le ponen una corona. Es un rey, maltratado, pero es un rey, así sea de forma burlesca. Jesús, a pesar de haber sido reconocido inocente por Pilato, es sometido a la flagelación romana, que en contraste con la judía rigurosamente regulada, no tenía número limitado de golpes. La judía tenía, leamos Deuteronomio 25:3 en el Antiguo Testamento y 2 Corintios 11:24. Jesús es coronado con un casco de espinas, envuelto en un manto púrpura, verdadera insignia real, y es saludado: salve Rey de los judíos. Los soldados revisten a Jesús con un ornato regio y le rinden un homenaje de burla, pero en este escarnio Juan ve una auténtica investidura real. Además, el evangelista quiere honrar a Jesús con un título que hace recordar el saludo a los emperadores.
Ave César. Ave César. Deuteronomio 25:3. No tendrás en tu bolsa dos pesas distintas, una grande y otra 25:3. Con uno, eso, con uno solo que lea, sí. Pondrás infligirte 40 azotes, pero no más. No sea que al golpearte más sea excesivo el castigo y tu hermano quede envilecido a tus ojos. Es decir, la ley judía decía no más de 40 azotes. Yo no sé, pues eso que 5.000 y más azotes, que eso los pusieron por ahí en el misterio de la flagelación, ¿cierto? Los 5.000 y más azotes que recibió nuestro Señor. Pues yo no sé, es que eso no está en la Sagrada Escritura, yo no sé de dónde lo sacó la piedad popular, ¿cierto? Lo cierto del caso es que la flagelación romana sí era mucho más brutal que la judía. Esto de 2 Corintios 11:24. Exactamente, Pablo está diciendo, a mí me azotaron 5 veces, 40 azotes menos 1, precisamente para no llegar al número de 40, que era el límite según la ley. Llevado afuera por Pilato y presentado al pueblo, Juan 19:4-6. Esta escena está fuertemente marcada por el tema de la inocencia de Jesús, reconocida 3 veces por el procurador, eso ya lo mencionamos en la clase pasada, en Juan 18:38b, en Juan 19:4 y en Juan 19:6. Yo no encuentro en él ningún delito, pero ¿por qué si es inocente, cierto? Pilato se muestra lleno de contradicciones. Declara públicamente no encontrar en Jesús delito alguno, pero lo hace azotar y escarnecer, y terminarán eliminándolo ante la presión de los judíos. Pilato presenta a Jesús con las palabras, aquí tenéis al hombre. Con estas palabras el procurador hace un llamado a la cordura de los judíos. Este hombre no presenta peligro político alguno para el imperio y por lo tanto no es necesario seguir adelante con más humillaciones. Pues eso es lo que está diciendo Pilato. Pues, miren, este es el que ustedes acusan de que alborota, pero mírenlo aquí, sumiso, callado, ¿cierto? Jesús sereno, ¿sí? De paso, Pilato expresa su desprecio por las esperanzas mesiánicas judías y su espíritu nacionalista presentándoles un rey en estado lamentable. La expresión aquí tenéis al hombre en la pluma de San Juan apunta a otro nivel. Jesús es el varón de dolores del que habla Isaías en los capítulos 52 y 53. Pero aún más es el hombre histórico en el cual se realiza la revelación y la redención que Dios había prometido. Es en su humanidad donde el Logos manifiesta la densidad y lo concreto de su encarnación y donde deja traslucir su gloria. Así es. En la humanidad, eso es lo que escandalizó y sigue escandalizando a muchos, que Dios se haya hecho hombre como nosotros. Y peor aún, un hombre que se dejó humillar, flagelar, coronar, que se hizo esclavo, crucificar, como dice el himno de Filipenses. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. De modo que al nombre de Jesús, sí, la condición de esclavo, aceptando la muerte y una muerte de cruz. Y Dios lo levantó sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6, 11. Ese himno que es muy antiguo, que cantaba seguramente la comunidad de Jerusalén. Filipenses 2, 6, 11. Y esa era la única manera entonces que el Espíritu Santo iba a venir con su muerte, porque si no moría no había Espíritu Santo. Pues así lo destinó el Padre, ¿cierto? Muchos estudiosos se hacen esa pregunta, ¿por qué Dios envió a su Hijo en esta carne mortal y por qué para salvarnos tenía que ser muriendo en la cruz?
Bien. Pero eso es que pienso yo, que si no conocemos a Jesús, no conocemos al Espíritu Santo. Porque personalmente, eso es yo, ¿cierto? Personalmente, ¿cómo es de difícil uno entender el Espíritu Santo? ¿Cómo es de difícil saber que Él está ahí? Y cómo es de difícil creer que uno puede hablar con el Espíritu Santo. Eso no llega así porque lo bautizaron a uno. Ah, no, no, obviamente que no llega porque lo bautizaron a uno. Por eso hay que invocarlo, por eso hay que tratar de encontrarse con Dios, buscarlo, sabiendo que Él nos ha buscado primero. Pero este conocimiento le ayuda a uno. Ah, claro. Conocer a Jesús. El encuentro con la palabra es que Cristo resucitado está en la palabra, está en la comunidad, está en la Eucaristía, está en el servicio al prójimo. ¿Ah? Todo era perfecto. Antes del pecado todo era perfecto. Ah, Jesús era perfecto, todo claro. Ah, sí, claro. Mi Dios no se equivoca. Esa es la ventaja que tiene Dios. Nosotros sí nos equivocamos mucho, los seres humanos. Bueno, son las 8:30. Dios mediante, de aquí a 8 días vemos las otras 4 partecitas y vemos los relatos de resurrección del Evangelio según San Juan. Muchas gracias por su atención y su presencia y los que están conectados. Que el Señor los bendiga y proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vea, se volvió a conectar a la final. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio Fuerza de Dios. 2023, año del matrimonio y la familia.